Buenas tardes. Gracias, José María, por esa amable presentación, hija del afecto, que no de la justicia. Un breve agradecimiento a los coorganizadores de estas jornadas, al Departamento de Derecho Político de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y a la Fundación Jiménez Abad, siempre generosos y fecundos en sus actividades intelectuales. Y un ruego, aunque el pudor me inhibe, debo decirlo por si tengo que salir corriendo en cualquier momento. No me encuentro en el mejor estado de salud, ni el más recomendable. He eludido la tentación de causar baja por respeto a los organizadores y sobre todo por respeto a ustedes, al público presente. ¿Acaso la charla o la exposición resulte más breve de lo que yo hubiera deseado? Vamos a ver hasta dónde resisto. En el año 1988, con motivo del 20º aniversario de la Constitución, el Congreso de los Diputados, presidido entonces por don Gregorio Peces Barba, invitó a dar una conferencia al ilustre politólogo italiano recientemente fallecido, profesor durante muchos años en la Universidad de Columbia de Nueva York, Giovanni Sartori. Y quiso Sartori titular la conferencia en defensa de la representación política. Yo le he tomado, 20 años después, parcialmente prestado el título. Perdón. Se preguntaba Sartori, pregunta retórica ciertamente, si la democracia representativa, si la representación política estaba necesitada de defensa. La respuesta obviamente era sí. Cada vez venía a decir que se produce una crisis institucional o una crisis de representatividad, emerge de nuevo el directismo, esa democracia de la identidad caracterizada porque el titular del poder es al mismo tiempo quien lo ejerce. Fustiga durísimamente Sartori al directismo, selecciona una frase: no es infrecuente oír decir que la democracia directa sería maravillosa, pero razones técnicas, razones espaciales, y él concluía: no sería maravillosa, sería una absoluta catástrofe. Y a partir de ahí desgrana una serie de argumentos de índole fundamentalmente técnico-funcional, que lo encontrarán ustedes si tienen curiosidad, porque está publicada la conferencia en el número del mes de abril de 1999 de Claves de Razón Práctica. La opinión, la formulación de la crisis de la democracia representativa es algo ciertamente recurrente, en modo alguno nuevo. Basta con pensar en lo sucedido en el periodo de entreguerras, los embates violentísimos que recibe la democracia representativa como democracia de raíz liberal y el parlamentarismo en general, de la mano del ascenso de los movimientos totalitarios de ese periodo de entreguerras. Hoy se habla también de forma recurrente de crisis de la democracia representativa. Y a mi juicio, cuando se formula esta crisis, o se refieren a esta crisis, en realidad se están hablando de tres cosas distintas. Se está hablando de tres cosas distintas, potencial, pero no necesariamente interdependientes. En unas veces se habla de crisis de la democracia, otras veces de lo que se está hablando casi desde siempre es de la crisis de la teoría de la representación, y otras veces es de una crisis de representatividad. Conviene distinguirlas y detenerse, aunque sea someramente, en cada una de ellas. La primera, la crisis de la democracia, es una crisis que afecta a cualquier forma con que se organice la democracia, sea la democracia representativa que conocemos, sea una eventual democracia participativa o una eventual democracia directa. La crisis afecta por igual al representante que al demos representado, porque la crisis deriva del desplazamiento de la decisión política, de lo políticamente decidible. Se ha limitado el campo de lo políticamente decidible porque la decisión se ha escapado de los circuitos de participación democrática. Es fácil entender esto desde la
perspectiva de la globalización o desde la perspectiva de la creación de instituciones supranacionales. Decisiones que se toman en las que el Estado Nacional tiene poco que decir, decisiones en el ámbito económico, el Estado poco puede hacer frente a la deslocalización de la empresa, frente a la desaparición de empleos tradicionales, frente a una competitividad basada en la desigualdad de salarios y de protección social. Todo ello afecta sin género de dudas al estado de bienestar. Pero aquí, insisto, da igual la forma en que organizásemos la democracia, porque lo que ha sucedido es que se ha escapado del ámbito de decisión política del demos o de sus representantes un conjunto de decisiones limitando lo políticamente decidible. Creo que frente a esto hay dos propuestas de solución. La primera, que me parece una reaccionaria distopía, sería regresar al sistema de estados soberanos surgido de la Paz de Westfalia, es decir, un proceso de racionalización del poder. Me parece una distopía reaccionaria que además tendría, a mi juicio, consecuencias económicas catastróficas y catastróficas también para la viabilidad del estado de bienestar. Son posturas que curiosamente vienen defendidas desde posiciones de extrema derecha y desde posiciones de extrema izquierda. Sorprenden más en las posiciones de extrema izquierda esta voluntad de renacionalización del poder, y deberían sentirse incómodos cuando al frente de la manifestación se ha puesto precisamente el presidente de la primera potencia económica y militar del mundo. La idea de América primero, la limitación de la libertad comercial, puede abrir ya un escenario de consecuencias económicas bastante desagradables para todos los países, no solo para los países emergentes, sino también para los países desarrollados. Por otra parte, conviene tener una visión un poco más realista y un poco más generosa de lo que es la globalización. Los europeos no pueden, excluyo a los españoles porque no estábamos en el circuito, pero los europeos no pueden ignorar que la prosperidad que se produce a partir de la Segunda Guerra Mundial, de la mano del Plan Marshall, tiene en su base un proceso claro de globalización parcial, con liberalización de los mercados, liberalización del flujo de capitales, en definitiva lo que hoy estamos contemplando a escala planetaria, contemplado en aquel momento a escala europea. Y en segundo lugar, solo un exceso de egoísmo puede llevar a cerrar los ojos ante el hecho evidente, empíricamente constatable, de que la globalización ha permitido a los países emergentes una eliminación de una gran parte de la pobreza y sobre todo de la pobreza extrema. En esos países que han conocido un proceso de desarrollo económico bastante acelerado, han dado lugar también al surgimiento de amplias capas de clases medias. La segunda crisis es la crisis de la teoría de la representación. Siempre digo lo mismo, me disculparán los que ya me hayan escuchado. El 3 de noviembre de 1773, Edmund Burke, en su célebre discurso a los electores de Bristol, establece los elementos esenciales de lo que es el mandato representativo y la teoría de la representación. Pues bien, si me permiten la ironía, el día 3 de noviembre era jueves. La teoría de la representación entró en crisis en la madrugada del viernes, y tal crisis permanece hasta hoy y permanecerá para siempre mientras se quieran incorporar elementos del derecho privado a un vínculo que no puede ser jurídico, sino solamente, estrictamente político. Y ello por dos razones. Cualquier teoría de la democracia debe partir del hecho empírico evidente de que la voluntad del pueblo no existe. El pueblo real, el pueblo sociológicamente comprensible, el pueblo existente, es un conjunto de voluntades absolutamente contradictorias, absolutamente dispar, cualquier cosa menos una voluntad política homogénea, coherente y operativa. Por tanto, el problema no es trasladar al Estado una voluntad política preexistente, sino construir en el Estado una voluntad política inexistente. Y esto reclama la libertad jurídica de los representantes, aunque subsista el vínculo de naturaleza política. Se me antojan disparatadas todas las pretensiones
de establecer una especie de mandato imperativo y convertir los programas electorales en una especie de cuaderno de instrucciones como lo de los representantes del antiguo régimen, los representantes que no iban a formar la voluntad del Estado, sino a limitar la voluntad del poder, que era el poder del monarca. Y todo esto, cuando menos, por dos razones. La primera, porque si bien es cierto que pacta sunt servanda, habría que añadir de inmediato sed rebus sic stantibus. Los pactos deben ser cumplidos, pero si las circunstancias siguen siendo las mismas. Y las circunstancias cambian, y cambia la percepción de las circunstancias. No es infrecuente que cuando se acceda al poder las cosas se vean de una manera muy distinta como se veían en la oposición. Probablemente nosotros en España tenemos un ejemplo clarísimo de este cambio de percepción, que es el gobierno de Felipe González. A partir del año 1982, percibe la OTAN con ojos distintos, desde una información mucho más intensa, desde una información mucho más próxima, mucho más cercana, empieza a cambiar de opinión, empieza a cambiar de criterio. En este caso es la percepción de la realidad lo que se ha modificado. En otros casos es la realidad misma, un cambio en la situación económica, un cambio en el ciclo económico que hace inviable, imposible, que sería catastrófico la aplicación de determinados puntos de un programa electoral y que invita a cambiarlo. Se puede decir que habría que consultar ese cambio de programa, eso ya sería llevar al extremo un neomandato imperativo. Permítanme que les ponga un ejemplo del absurdo de la pretensión. Hace unos meses se celebraron las elecciones en la República Federal Alemana. El Partido Socialdemócrata se presentó con un programa en el que rotundamente excluía la posibilidad de resucitar la Gran Coalición, la Großkoalition. En ningún caso volverían a formar gobierno con la democracia cristiana en esa gran coalición, reiterado hasta la saciedad en el programa político. Pacta sunt servanda, sed rebus sic stantibus. ¿Qué pasó? Pasó que las elecciones no las ganó nadie con suficiencia para formar gobierno, que la formación de gobierno empezó a hacerse imposible, pues, con los liberales, con los verdes, y que la única salida que quedaba era la gran coalición. Y era aconsejable desde razones egoístas de partido y desde razones generosas del interés de Alemania. Estas segundas son fácilmente comprensibles. Prolongar el vacío de poder, y máxime en la coyuntura por la que estaba pasando Europa, por la crisis de la propia Unión Europea, era seguramente una irresponsabilidad. Por otra parte, las encuestas no le daban precisamente resultados alentadores al Partido Socialdemócrata en el caso de repetirse las elecciones. Más bien le conducían a la catástrofe. Eso hace cambiar de opinión al dirigente del partido, porque han cambiado las cosas, ya no rebus sic stantibus, non stantibus sic rebus, y se encuentra con un problema interno, pero es un problema de partido, no es un problema de la sociedad alemana. La rebelión de determinados sectores, de los jusos, de las juventudes socialistas del SPD, que quieren que en ningún caso quieren que se cumpla el programa del partido y rechazar esa coalición pactada o ese programa pactado en coalición con la democracia cristiana. Lo somete a consulta el Partido Socialdemócrata y consigue que se apruebe de nuevo la reedición de la Gran Coalición por 300, perdonen, hablo de memoria, pero creo que fueron unos 238.000 votos. Pues bien, los votantes del Partido Socialdemócrata, con los cuales había establecido el contrato de no renovar la Gran Coalición, eran 11.480.000. Es decir, que al 98% de la población alemana que había votado ese programa no se le consultó. Esto no puede considerarse un ejercicio de democracia en el ámbito del Estado, sino un mecanismo para resolver un problema de disciplina interna en el partido, que es algo completamente distinto. La segunda razón por la que hay que excluir como un disparate el mandato imperativo es que en las democracias consociativas, otra cosa es en las democracias de alternancia o oposición de tipo británico, pero en las democracias consociativas, cuando el votante italiano vota, por ejemplo, no sabe ni quién va a ser el presidente del gobierno, ni quiénes van a formar el gobierno, ni qué coalición se va a establecer, ni con qué programa. Hay que negociar, hay que transaccionar, hay que transigir, hay que traicionar.
Evidentemente no hay otra forma de organizar el poder político sino desde la libertad jurídica de los representantes. Cuestión distinta es la existencia del vínculo político, que él se lo niega, que él se dice que la representación es falsa y además innecesaria. Bien, el concepto de falso me parece que se le escapa aquí, que aquel es de manera desconsiderada. Las normas no son falsas o verdaderas, eso es predicable de los hechos. Las normas son adecuadas, inadecuadas, justas, injustas, funcionales o disfuncionales, pero nunca ni falsas ni verdaderas. Yo me alineo el camino que trazó en su día Jelinek, que continuó Schumpeter con esa idea del mercado político donde los partidos son las empresas que canalizan las demandas y logran ofrecer una oferta coherente, razonablemente coherente. La racionalidad la predico de la coherencia, no la predico del contenido del programa. Habrá muchos que sean verdaderamente irracionales o irrazonables. La misma línea que llevó a Rubio Llorente en España a decir que ese vínculo político no se puede negar, es ciertamente laxo, pero suficiente para fundamentar una teoría de la representación política. Smain dijo en su tiempo, hace ya mucho, que probablemente uno de los grandes errores en la construcción de la teoría de la representación era haber mantenido el vocablo mandato, que es como una apelación a la representación de derecho privado, al vínculo jurídico privado, que distorsionaba la contemplación de la representación política. Se suele poner también de relieve la paradoja de una representación que desde una perspectiva es representación nacional y jurídicamente debe seguir siendo una representación nacional, porque se trata de crear voluntad política, se trata de crear una voluntad que no preexiste, insisto en la idea que me parece elemental pero imprescindible. Mientras que hay una representación singulariter, porque al fin y al cabo el elector elige en función de preferencias a un partido político concreto, a un programa concreto, la defensa de intereses concretos. Yo creo que esto está debidamente solucionado en el pensamiento de Jelinek cuando distingue entre dos dimensiones de la representación de totalidad, que es la formalización de una voluntad tendente a crear un parlamento, por tanto a crear poder político, de la representación singulariter, que es el contenido de la voluntad manifestando sus preferencias por una determinada opción política. Kelsen se burló de Jelinek con un ejemplo ciertamente rijoso, que sin embargo en modo alguno desvirtúa el planteamiento de Jelinek. Kelsen decía que la teoría de Jelinek era como presumir que en la coyunda la pareja lo que pretende es la perpetuación de la especie. Bien, tan rijoso ejemplo es perfectamente innecesario, porque precisamente el contenido de la voluntad es lo singular, y cada pareja realizará la coyunda para satisfacer lo que quiera satisfacer, lo que se le antoje, la reproducción, el placer o lo que ustedes quieran imaginar. Pero hay una manifestación formal de voluntad de querer estar juntos y querer realizar la coyunda. Esto se ve perfectamente si se analiza la abstención o el voto en blanco, sobre todo el voto en blanco. En la abstención electoral hay siempre una abstención técnica, bien sea por imposibilidad física o por ausencia, o por desinterés absoluto y radical de la política, pero sin ninguna intencionalidad antisistema, simplemente por indiferencia hacia la vida política. Y hay una abstención que puede ser interesada, que tiene un profundo contenido político, que es deslegitimadora del sistema. Aquí la voluntad quiere desaparecer tanto en el contenido como en la formalización. Ni quiere votar por ningún partido, ninguna opción política concreta, ni quiere contribuir a la formación del órgano capaz de generar la voluntad general o la voluntad imputable al pueblo como voluntad del Estado. El voto en blanco es aún más ilustrativo. El voto en blanco es un voto que legitima el sistema, es decir, que la voluntad formalmente expresada contribuye a la formación del Parlamento. En el contenido se niega a optar por ninguna de las candidaturas concurrentes por entender que ninguna le satisface.
hay un no a la representación singulariter, pero un sí a la representación de totalidad. Desde luego no me detengo en el mandato de partido, porque creo que no merece demasiado la pena, es decir, el establecimiento del mandato imperativo con respecto a los partidos políticos. La pregunta es, ¿altera eso la relación entre representantes y representados? Ahora, representados y partido, el partido asume la representación, ¿la altera? Para nada. Seguimos en la misma situación. El mandato va a ser un mandato imperativo, donde los partidos no puedan transaccionar, no puedan transigir, no puedan cambiar de criterio con la consiguiente responsabilidad política, pero sin responsabilidad jurídica. La respuesta creo que debe ser la misma. No, es un disparate que haría imposible la formación de una voluntad imputable a la totalidad. Entonces, ¿qué es lo que establece el mandato de partido? El vínculo jurídico férreo entre representantes y partido político. ¿Qué salimos ganando con eso? La dialéctica entre normalidad y normatividad es compleja. Sin duda, las normalidades pueden acabar creando normatividades, y la normatividad, por hipótesis, aspira desde el deber ser a crear el ser, a crear normalidades. Se aduce que la realidad es que el mandato imperativo se impone de hecho entre la relación entre el partido y sus representantes, sus electos. Hay una vieja frase de Adolfo Suárez, muy oportuna cuando la pronunció, en el contexto en que la pronunció, pero que sacada de contexto puede conducir a una grave perversión de estimativa. La frase era: hay que hacer normal en las instituciones lo que es normal en la calle. En el momento en que lo decía, en el contexto en que lo decía, con la finalidad con que lo decía, la frase era lúcida, certera y aún brillante. Pero si se la saca de contexto y se la generaliza, que hay que hacer normal en las instituciones lo que es normal en la calle. El derecho no está para plegarse a la realidad, sino para tratar de modificarla. Bastantes problemas nos dan los partidos políticos con esa pulsión partidocrática de oligarquización de las formaciones, como para que el derecho se pliegue con una vuelta de tuerca más al proceso de oligarquización partidaria. Lo que el derecho puede hacer para garantizar la democracia interna de los partidos es ciertamente limitado, pero lo que se le puede pedir al derecho es que no se pliegue a la oligarquización de los partidos políticos y que se resista. De hecho, sigue resistiéndose en todas las democracias de raíz liberal que conozco, que son, por otra parte, las únicas democracias que conozco. La tercera crisis es la crisis de representatividad. Estas crisis no son nuevas, podríamos decir la más espectacular de todas a lo largo de la historia de la democracia. Es una crisis consistente en una desconexión entre representantes y representados, en un no sentirse representados, lo cual no va necesariamente contra la representación política. Estoy seguro que entre los reunidos el 15 de M en la Puerta del Sol que gritaban "no nos representan", habría algunas personas antisistema, y a lo mejor muchos, no lo sé. Es decir, que lo que querían era cuestionar la totalidad del estado de democracia representativa en el que vivimos. Pero el grito no era no nos pueden representar. Rousseau hubiera gritado: la representación es imposible, las voluntades no se representan, no nos pueden representar. Entonces, no nos representan, estos no nos representan. Evidentemente se había producido, sin ánimo de exagerar, luego daré algunos datos, se había producido una desconexión de una gran parte de la sociedad, de sus demandas, de sus inquietudes, de sus intereses con respecto a la gestión de la clase política y concretamente de sus representantes en aquellos momentos. Revelaba una indudable crisis institucional. Digo que conviene no exagerarla. Es verdad que los partidos tradicionales hasta las elecciones del 2011 concentraban por encima del 80% de los votos, y los dos grandes partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, se acercaban al 80% de los votos, siempre por encima del 70% del voto total. Esto baja al 50% en las elecciones del 2015 y al 56% en las elecciones del 2016. Pero las crisis de representatividad
se superan, entre otras cosas, dando paso, abriendo cauce a nuevos representantes. Eso fueron los partidos emergentes, hoy emergidos. Me imagino que su electorado ya no puede decir con la misma impunidad: no nos representan. Nos representan aquellos a quienes nosotros hemos elegido y les hemos podido otorgar el mandato representativo. En la confrontación, voy a abreviar un poquito, les ruego que me disculpen, pero me está costando un gran esfuerzo. En la dialéctica entre democracia directa y democracia representativa, hay que formularse una pregunta. El poder democrático, el poder del demos, sin el cual no hay democracia, obviamente, ¿es un poder jurídicamente limitado o ilimitado? ¿Y es un poder políticamente responsable o irresponsable? La respuesta a esta pregunta reclama otra previa. ¿Cuál es el fundamento de legitimidad del poder democrático? ¿Razón o voluntad? La voluntad de la mayoría sería la propuesta de la democracia directa, la voluntad de la mayoría convertida ya no en regla inexcusable en democracia para la toma de decisiones, faltaría más, sino en principio legitimador. El derecho vale y el poder debe ser obedecido, es decir, el poder es legítimo y el derecho es válido porque ha emanado de la voluntad de los más. Rousseau, el gran teórico de la voluntad general, que es más bien un precursor del romanticismo que un hijo de la Ilustración, se hubiera escandalizado ante semejante pretensión. Como ustedes saben, para Rousseau la voluntad general no es la voluntad de la mayoría, ni siquiera la unánime voluntad. Esa voluntad ayuna de razón no la acepta, introduce un elemento racional. La voluntad general es la recta voluntad encaminada a la utilidad general. Ha introducido un concepto racional, pero absolutamente abstracto, absolutamente inaprensible. Hará falta un sumo sacerdote que interprete lo que es lo recto y útil para la comunidad, por ejemplo, un Robespierre. El ser más es un hecho. Carece de toda referencia y de todo contenido axiológico. Carece de toda dignidad ética. Lo que deciden los más puede ser bueno o malo, puede ser un disparate, puede ser una tragedia, puede ser una catástrofe o puede ser profundamente beneficioso. Es, desde una perspectiva axiológica, un concepto, una realidad neutra. Sabemos desde la lógica trascendental de Kant que no se puede transitar sin solución de continuidad del ser al deber ser, que las cosas no son porque deben ser, dicho más sencillamente, las cosas no son porque deban ser, ni desgraciadamente no son porque deban ser, y sí ni deben ser porque sean. La única forma de dotar de dignidad axiológica al fundamento de legitimidad de la democracia es a través de los valores, es decir, de una síntesis entre razón y voluntad. Cuando es expulsada la voluntad, obviamente es expulsado el principio democrático. Cuando es expulsado la razón, las libertades, también es expulsado el demos, también es expulsado el pueblo, porque a partir de entonces no podremos saber cuál es su voluntad, si hemos destruido las libertades que permiten una libre formación de la voluntad de todos. Es, por tanto, lo que dota de dignidad a la voluntad de la mayoría es el haber sido libremente formada. Es la libertad en la formación de las mayorías y no el mero hecho ayuno de relevancia axiológica que es el hecho de ser más. Esto nos lleva a una conclusión obvia. Si la mayoría se legitima por ser una mayoría libremente formada, será una mayoría formada a partir del respeto a la libertad de todos, a partir del respeto a los derechos fundamentales, con lo que estamos concluyendo que con necesidad lógica el poder democrático es un poder jurídicamente limitado y políticamente responsable, que no hay más democracia posible que la democracia constitucional. En el fondo, acabamos evocando el artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos francesa, en donde se dice, y creo que conserva la expresión toda su frescura,
con independencia de los cambios que se han producido en la dialéctica entre sociedad y Estado y en la propia concepción de la libertad y de la igualdad, que son muchos y profundos esos cambios, al final un Estado en el cual no están asegurados los derechos fundamentales y establecida la división de poderes no tiene Constitución. En el año 2010, el presidente de la entonces República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, pronunció literalmente las siguientes palabras: el dogma de la división de poderes es un dogma obsoleto, liberal y burgués, que debilita al Estado porque le ata las manos al pueblo. Alguien bien pudiera haberle contestado con la frase del clásico: al pueblo hay que atarle las manos para que siga teniendo manos. O dicho con mayor dulzura, a las mayorías hay que limitarles el poder para que se sigan pudiendo formar libremente mayorías que por libres son potencialmente reversibles. Muchas gracias, nada más.